Hola, me llamo Isabel. Mi padre vendió mi futuro por un préstamo puente y un ego de segunda mano, y luego esperaba que le agradeciera por el peso de la deuda. La invitación estaba sobre mi encimera de granito, con los bordes de hoja de oro atrapando el sol de la mañana como un diente mellado. No era tanto una invitación como una citación. Gala corporativa formal. Confirmar asistencia solo en caso de declinar. Debajo del texto impreso, mi padre, Elías, había garabateado una nota con su agresiva letra abreviada. La tinta había traspasado la cartulina gruesa. Tú no perteneces aquí. Recorrí con el dedo la hendidura que había dejado su pluma. Recordé el olor de su oficina en casa, menta rancia y el toque metálico de archivadores viejos. Recordé la noche en que me entregó un montón de papeles cuando tenía 22 años, recién graduada y lo suficientemente ingenua como para creer que la firma de un padre era un escudo, no una trampa. Había desviado la herencia que mi abuela me dejó, $400,000 destinados a mi carrera de derecho, para cubrir los costos operativos de su fallida empresa de logística. Él lo llamó una inversión en la familia. Yo lo llamé un robo. Tomé mi teléfono. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla antes de escribir una sola palabra. Entendido. Envié el mensaje y vi cómo la burbuja se volvía azul. No respondió. Nunca lo hacía cuando sentía que había ganado. El cenit se alzaba 80 pisos sobre la ciudad, una aguja de vidrio y acero que parecía perforar las nubes bajas. Era el logro cumbre de la reciente renovación urbana de la ciudad, una fortaleza vertical de riqueza. Elías había pasado los últimos 3 años abriéndose paso a la fuerza en los buenos términos de la Junta Directiva del Desarrollo, desesperado por trasladar sus oficinas a los penthouses. Para él, el cenit era la meta final. Para mí, era un activo. La noche de la gala, el aire sabía a lluvia inminente y ozono. Bajé del auto negro, el dobladillo de mi vestido de seda rozando el pavimento húmedo. Era de un azul marino profundo, como la medianoche, discreto, a diferencia de las lentejuelas carmesí que sin duda llevaría mi madrastra. ¿Isabel? ¿De verdad viniste? Me giré. Mi hermano, Marcus, estaba junto al área de ballet, ajustándose la corbata plateada. Parecía una versión más joven y suave de nuestro padre. Sostenía una copa de champán como si fuera un arma que no sabía apuntar. La invitación decía confirmar solo en caso de declinar, respondí. Yo no decliné. Marcus sonrió con burla, una expresión afilada que no le llegó a los ojos. A papá le va a dar algo. Esta noche intenta cerrar el trato con el grupo Holding. No necesita que sus recordatorios anden por aquí. ¿Ahora soy un recordatorio? Eres la chica que demandó a su propio padre, Isabel. Aunque hayas perdido, el mal olor se le queda. Por fin está a punto de ser el inquilino principal aquí. No le arruines esto. No perdí, Marcus. Llegué a un acuerdo. Hay una diferencia. Lo que te ayude a dormir en ese departamento diminuto, dijo, dándome la espalda para seguir a un grupo de hombres con trajes a medida hacia los elevadores. Lo observé irse. Mi departamento diminuto era un loft de 3 recámaras en un edificio que compré a través de una LLC anónima hace 3 años. Pasé mis 20 trabajando semanas de 80 horas en reestructuración corporativa, aprendiendo a desmantelar una empresa y volver a armarla para que sirviera a los dueños en la sombra. Aprendí que la persona que más ruido hace en una habitación rara vez es la que posee el lugar. Evité la fila principal y me dirigí a la entrada lateral reservada para el personal ejecutivo y de servicio. El portero, un hombre llamado Julián, con hombros como una cordillera y una mandíbula tallada en granito, se irguió cuando me acerqué. Buenas noches, señorita Sterling, dijo, con una voz grave y profunda. Hola, Julián. ¿La humedad está dando problemas a los elevadores otra vez? Un ligero retraso en el Banco Norte, pero el elevador Express VIP está listo para usted. Gracias. ¿Mi padre ya está arriba? Julián consultó una pequeña tableta. El señor Elías Sterling entró hace 20 minutos. Parecía enérgico. Suele estarlo cuando gasta dinero que aún no ha ganado. Entré al elevador. No había botones, solo un escáner biométrico. Presioné mi pulgar contra el vidrio. Sonó un leve timbre y el ascensor pareció inhalar, elevándose con una gracia silenciosa que revolvía el estómago. Las luces de la ciudad se desdibujaron en franjas de neón ámbar y blanco. Cuando las puertas se abrieron en el piso 80,
El sonido me golpeó primero. El tintinear elegante del cristal, el murmullo grave de un violonchelo y la risa forzada de personas que se debían favores entre sí. El Sky Lounge era una maravilla arquitectónica. Las paredes eran solo vidrio reforzado de piso a techo, creando la ilusión de flotar sobre el abismo. Lo vi cerca del bar. Elías estaba en su elemento, con el pecho inflado y un grueso puro apagado entre los dedos, un accesorio para su personaje. Estaba rodeado de 3 hombres con trajes oscuros, miembros de la junta directiva del Zenit. No me acerqué. En cambio, me deslicé hacia la periferia, bebiendo un vaso de agua mineral. Observé la manera en que tocaba las columnas de mármol, como si marcara su territorio. De verdad creía que había ganado. Creía que al excluirme del negocio familiar y vaciar mi fondo fiduciario me había neutralizado. Isabel. La voz era chillona. Mi madrastra, Vivien, se acercó flotando, cubierta de más oro que una catedral. Sus ojos me recorrieron, buscando una falla en mi armadura. Le dije a Elías que no tendrías el valor, susurró, con aliento a ginebra y lápiz labial caro. Este es un evento privado, querida. La mesa de Sterling Logistics es para la familia y los socios. Soy una Sterling, Vivien. Hasta donde sé, es un hecho biológico. Eres un riesgo, replicó. Elías firma el contrato esta noche. El contrato permanente. Este edificio será prácticamente suyo. ¿Por qué quieres estar donde no eres bienvenida? Me gusta la vista, dije, mirando más allá de ella hacia la ciudad extendida. Es increíble cómo cambian las cosas cuando estás lo suficientemente arriba. Vete a casa, Isabel. Antes de que te vea y arme un escándalo. No va a hacer ningún escándalo, dije. Tiene demasiado que perder esta noche. Resopló y regresó hacia el centro del salón. Esperé. El momento lo es todo. Fue la lección más importante que aprendí en derecho. No atacas cuando el oponente es débil, atacas cuando cree que es invencible. Alrededor de las 10 de la noche, la música bajó. Elías subió a un pequeño estrado. Bajo el reflector se veía más viejo, con las líneas de la avaricia y el estrés marcadas profundamente alrededor de la boca. Amigos, colegas, comenzó Elías, con una voz que proyectaba una calidez ensayada. Esta noche no es solo una celebración de Sterling Logistics. Es la celebración de una nueva era. Este edificio, de Zenit, representa la cúspide de nuestra ambición. Me enorgullece anunciar que, a partir de la medianoche, nos convertimos en el inquilino ancla y en propietarios del 20% del capital del edificio. Hubo un aplauso cortés. Elías sonrió con satisfacción. Recorrió la multitud con la mirada y, por un segundo, sus ojos se clavaron en los míos. Su sonrisa no vaciló, pero su mirada se volvió fría como el hielo. Levantó su copa hacia mí, un brindis silencioso y burlón. Gané, y tú no eres nada, decían sus ojos. Bajó del estrado y se dirigió directamente al Sky Lounge VIP, un santuario interior de paredes de cristal donde se firmarían los acuerdos finales. Lo seguí a cierta distancia. En la entrada de la sección VIP, 2 guardias de seguridad estaban de pie como centinelas. Elías llegó a la cuerda de terciopelo, con Vivien del brazo y Marcus detrás. Señor Sterling, dijo el guardia, bloqueándole el paso. Sí, respondió Elías, haciendo un gesto con la mano. Quite la cuerda, por favor. Tenemos una reunión con la junta. El guardia no se movió. Lo siento, señor. El acceso al Sky Lounge está restringido únicamente a invitados del propietario. Elías soltó una risa seca y áspera. Creo que está confundido. Soy el inquilino principal. Soy quien firma el acuerdo de participación esta noche. Revise su lista otra vez. El guardia consultó una pantalla digital. Su nombre no aparece en la lista de acceso para esta sala, señor Sterling. Vivien dio un paso al frente, elevando la voz. ¿Sabe quién es Sir? Es la razón por la que esta fiesta siquiera existe. Tengo órdenes, señora, respondió el guardia. El rostro de Elías empezó a teñirse de un púrpura irregular. La gente cercana comenzó a susurrar. Era lo único que no soportaba, quedar en ridículo frente a sus pares. ¿Quién demonios está a cargo aquí esta noche? Espetó Elías. Llame al administrador del edificio. No, llame al dueño del holding. Llevo 6 meses negociando con ellos. El propietario ya está dentro, señor, dijo el guardia.
Entonces sáquelo. Rugió Elías. ¿Y quién es el dueño de este lugar? ¿Quién tiene la audacia de bloquearme el acceso a mi propia oficina? El portero, Julián, había subido desde el vestíbulo y ahora estaba detrás de la cuerda de terciopelo. Le dedicó a Elías una sonrisa profesional y contenida. El propietario está justo detrás de usted, señor Sterling, dijo Julián. Elías se dio la vuelta bruscamente. Miró a Marcus, luego a un mesero que pasaba, y finalmente sus ojos se posaron en mí. Estaba a 1,5 metros de distancia, con las manos tranquilamente entrelazadas frente a mí. ¿Isabel? Susurró con rabia. Muévete. Estorbas. Esto es negocio. Es negocio, papá, dije. Mi voz era suave, pero en el silencio repentino del pasillo resonó como una campana. ¿De qué estás hablando? Preguntó Marcus, mirándonos a ambos. The Zenith no pertenece a una corporación sin rostro, dije, dando un paso al frente. Pertenece a Vesper Holdings. Fundé Vesper hace 4 años con el dinero del acuerdo de nuestro pequeño conflicto por la herencia de la abuela. No solo te demandé por el dinero, papá. Te demandé por el derecho a auditar tus empresas fantasma. Me enseñaste bien, siempre busca la ventaja. La boca de Elías se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró al guardia y luego volvió a mí. ¿Tú? ¿Tú eres Vesper? Soy la accionista mayoritaria, respondí. Y he pasado los últimos 6 meses viéndote arrastrarte para conseguir un contrato de arrendamiento en este edificio. Quería ver hasta dónde llegarías. Has liquidado tus activos restantes para pagar la entrada, ¿verdad? Isabel, no seas ridícula, dijo Vivien, aunque su voz temblaba. Es tu padre. Un padre que me dijo que no pertenecía aquí, le recordé. Me giré hacia Elías. Leí tu propuesta, Elías. La empresa de logística está sobreapalancada. Necesitabas el prestigio de esta dirección para engañar a los bancos y obtener una nueva línea de crédito. Pero lo interesante de ser la propietaria es que yo elijo a los inquilinos. No puedes hacer esto, susurró Elías. La arrogancia se había desvanecido, dejando a un hombre frágil y desesperado. Los contratos ya están listos. Listos, pero no firmados por el arrendador, dije. Saqué una pequeña carpeta de cuero de mi bolso de mano. Los revisé esta tarde. He decidido rechazar su solicitud. Sterling Logistics representa un riesgo demasiado alto para una ubicación prestigiosa como The Zenith. Me estás destruyendo, dijo. No, respondí, inclinando ligeramente la cabeza. Solo estoy estableciendo un límite. Tú me dijiste que no pertenecía aquí. Y tenías razón. No pertenezco a tu mundo de mentiras y robos. Pero tú tampoco perteneces al mío. El silencio que siguió fue denso. Los miembros de la junta dentro de la sala VIP observaban a través del cristal. Eran tiburones, podían oler la sangre en el agua. Sabían que si yo rechazaba a Elías, su reputación estaba acabada. Julián, dije. Sí, señorita Sterling. El señor Sterling y su familia se retiran. Por favor, asegúrese de que sus boletos de ballet no se cobren. Es lo menos que puedo hacer. Elías dio un paso hacia mí, levantando la mano como si fuera a sujetarme del brazo, pero Julián se movió con una rapidez sorprendente, una pared de traje y músculo. Yo no lo haría, señor, dijo Julián en voz baja. Elías miró a Julián y luego a mí. Por primera vez en mi vida, lo vi verme de verdad. No como una hija a la que usar, no como una molestia que ignorar, sino como una fuerza. Se veía pequeño. Se veía viejo. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y caminó hacia los elevadores. Vivien lo siguió, sus tacones resonando con rapidez, la cabeza agachada. Marcus se quedó un segundo más, mirando el salón VIP con una mezcla de asombro y temor, antes de desaparecer también en el ascensor. Me quedé allí un largo momento, viendo cómo se cerraban las puertas. Mi corazón no latía con fuerza. No sentía una descarga de adrenalina ni un impulso de crueldad. Solo me sentía, ligera. El peso que había cargado desde los 22 años, la ira que había alimentado mis noches en vela y mi ascenso implacable, simplemente se evaporó. ¿Desea unirse ahora a la junta, señorita Sterling? Preguntó Julián. En un momento, respondí. Caminé hasta la pared de cristal y miré la ciudad. La lluvia había comenzado. Pequeñas gotas difuminaban las luces de abajo en un mar de colores impresionistas.
Pensé en la chica que había llorado en su auto después de que le dijeran que su futuro había desaparecido. Ojalá pudiera decirle que el futuro no es algo que alguien pueda darte o quitarte. Es algo que construyes, ladrillo a ladrillo, hasta que estás lo suficientemente alto para ver el horizonte. Entré al salón VIP. Los miembros de la junta se pusieron de pie al acercarme. Ahora sonreían, sus instintos depredadores redirigidos hacia mí, el nuevo poder en la sala. ¿Un poco de drama familiar?, preguntó uno de ellos, un hombre llamado Henderson que conocía a mi padre desde hacía décadas. ¿No fue un poco duro? En los negocios, Henderson, lo llamamos gestión de riesgos, dije, tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. Ahora, hablemos de los nuevos términos para los penthouses. Tengo algunas ideas que no incluyen a Sterling Logistics. La reunión duró 2 horas. Repartimos el espacio con el que Elías había soñado, asignándolo a empresas tecnológicas y capitalistas de riesgo con balances impecables. Cuando finalmente salí del edificio, la tormenta había pasado. El aire estaba limpio, y la luna se reflejaba en el pavimento mojado. No fui a un club ni a una cena de celebración. Volví a mi loft. Me quité el vestido caro y las joyas pesadas. Me senté en el balcón con una taza de té, escuchando el murmullo de la ciudad debajo de mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero reconocí el tono. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia sangre? No tienes corazón. No lo borré. No respondí. Simplemente bloqueé el número. Durante años pensé que la justicia se sentiría como un rugido. Creí que sería un momento cinematográfico de gritos y reivindicación. Pero mientras estaba sentada en la tranquilidad de mi propio hogar, un hogar que me pertenecía, en una ciudad que ya no se sentía como un campo de batalla, entendí que la justicia es mucho más silenciosa. La justicia es la capacidad de decir no y que tenga peso. La justicia es la paz que llega cuando por fin dejas de buscar la aprobación de personas que nunca fueron capaces de dártela. Miré la invitación una última vez antes de tirarla al contenedor de reciclaje. El dorado ya comenzaba a desprenderse. Ahora parecía barato. Ya no era la base destinada a permanecer enterrada. Era la arquitecta, y por primera vez en mi vida, me gustaba la vista desde arriba. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Ya no había fantasmas en los pasillos, ni ecos de la voz de mi padre diciéndome cuánto valía. Fui a la cocina y preparé el desayuno. Tenía un día completo de trabajo por delante, trabajo real, construyendo algo que me pertenecía a mí y a las personas en quienes decidía confiar. Al salir por la puerta, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. No parecía una chica que acababa de romperle el corazón a su padre. Parecía una mujer que por fin había encontrado el suyo. Salí al sol, la ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades que no tenían nada que ver con la venganza y todo que ver con lo que venía después. No se trataba de ganar, se trataba de, por fin, haber terminado el juego. Respiré hondo el aire fresco de la mañana. Yo era Isabel Sterling, y por primera vez, ese nombre no se sentía como una deuda. Se sentía como una herencia que por fin me había ganado por mí misma. El camino a la oficina fue corto. La gente pasaba apresurada, atrapada en sus propios dramas, en sus propias batallas. Sentí una extraña conexión con ellos. Todos estábamos intentando encontrar dónde pertenecíamos. Cuando llegué a The Zenith, Julián estaba allí, sosteniendo la puerta con un gesto de respeto genuino. «Buenos días, señorita Sterling», dijo. «Buenos días, Julián», respondí, entrando al vestíbulo. «Es un día hermoso, ¿no?». «Sin duda lo es», contestó. Y mientras me dirigía a los elevadores, supe que tenía razón. La tormenta había pasado, el aire estaba limpio, y yo estaba exactamente donde debía estar. No porque se lo hubiera quitado a alguien más, sino porque por fin había entendido que era suficiente para construirlo por mí misma. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero el crecimiento es el calor del sol en tu rostro cuando por fin dejas de esconderte en las sombras de la montaña de alguien más. Llegué al último piso, las puertas se abrieron, y caminé hacia la luz de mi propia vida.